Buenas tardes, nosotros somos el grupo 3, conformado por Daniela Bello, Nicole Cardona, Valentina Cova, Marcela Ramírez y Valentina Barani. Y a continuación les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación que consistió en las vivencias de consumidores de cigarrillo electrónico en estudiantes de la UNIMED. Bueno, planteamiento del problema. Comenzando por la justificación, primero que todo quiero definir qué es el vape. El vape es un cigarrillo electrónico, el cual vaporiza un líquido que al ser inhalado produce una sensación de aspirar humo muy parecida a la de fumar un cigarro convencional. La única diferencia es que estas no queman tabaco, tienen diferentes esencias y sabores y pueden tener o no nicotina. Y estas irán variando, depende de los gustos del consumidor. A lo largo de estos últimos años, estos aparatos han incrementado su popularidad, sobre todo en poblaciones jóvenes, es decir, adolescentes y adultos jóvenes, estudiantes universitarios, etc. Y esto se puede ver debido a que son aparatos que son muy fácil de adquirir, muy fácil de conseguir. Hay una gran variedad de sabores y esencias. La persona está a cargo de lo que quiere o no, si quiere con nicotina, si no quiere con nicotina, depende de que te guste o no te guste. Y debido a que son muy populares, no se sabe con certeza si estos son dañinos o no. Entonces, actualmente no existen muchos estudios que realmente lo comprueben. Sí hay muchas campañas que establecen que sí pueden ser malos para la salud. Hay otras que dicen que son una buena alternativa para aquellas personas que quieren dejar de fumar. Pero tomando en cuenta todos estos motivos, queremos conocer algunos posibles motivantes que llevan a estudiantes universitarios a aferrarse al consumo de este producto. Es por eso que esta investigación pretende comprender las experiencias de personas o estudiantes que consuman estos cigarrillos electrónicos, siendo estos estudiantes de la Universidad Metropolitana. Bueno, tomando en cuenta las preguntas de investigación, nos planteamos: ¿qué significa para estas personas el hecho de fumar cigarros electrónicos? ¿Cómo se sienten estas personas mientras fuman cigarrillos electrónicos? ¿Y qué papel juega en estas personas el consumo de cigarrillos electrónicos? Tomando en cuenta los objetivos, tenemos un objetivo que es general, que es el comprender las vivencias de los fumadores de cigarrillo electrónico de estudiantes de la Universidad Metropolitana de edades comprendidas entre 17 y 25 años. Y dentro de nuestros objetivos específicos tenemos describir las causas de inicio del consumo de cigarrillos electrónicos, explorar los hábitos de consumo y las situaciones en las que se da, conocer el proceso de socialización en consumidores de cigarrillos electrónicos e identificar cuáles son los significados y sentimientos asociados a fumar cigarrillos electrónicos. Bueno, por último, el enfoque de esta investigación es de un enfoque cualitativo, ya que nos puede dar una mirada más amplia sobre el tema que estamos tratando, debido a que podemos realizar entrevistas abiertas en el que el participante puede expresar sus vivencias con total libertad. Y bueno, podemos también tener una entrevista a profundidad en la que pueden surgir temas que no estaban previstos en el guión y que de igual manera se van a ahondar en ellos, así como también pueden aparecer preguntas que inicialmente no estaban en el guión, y así recolectar la mayor cantidad de información. Bueno, para esta investigación se utilizó un tipo de diseño fenomenológico debido a que se está buscando entender las experiencias sobre un fenómeno o múltiples perspectivas de los participantes, así como para también descubrir elementos que ellos tengan en común sobre un tema. Con respecto a la inversión inicial, debido a que es un tipo de diseño fenomenológico y se está buscando el significado de experiencias vividas en relación a un concepto o fenómeno en específico, primero se pasó a identificar cuál iba a ser ese fenómeno a estudiar y segundo, cuál iba a ser el ambiente para recolectar la información de los individuos. En primer lugar,
el fenómeno que se identificó que íbamos a estudiar iba a ser las vivencias de consumidores activos de cigarros electrónicos para conocer sus experiencias vividas, sus opiniones, sus perspectivas sobre el tema, y al momento de elegir un ambiente en el que se iba a recolectar la información, debido a que estos son aparatos que en su mayoría son utilizados por personas jóvenes, se optó por elegir un ambiente universitario que en su mayoría está conformado por personas jóvenes, y se tomó la decisión de que fuera la Universidad Metropolitana porque al ser estudiantes de la universidad estamos familiarizadas con el ambiente, familiarizadas con las personas, y en cierta parte eso sería una ventaja para nosotros. Y bueno, con respecto a la muestra, esta es de tipo homogénea, ya que los participantes seleccionados poseen el mismo perfil o características, o bien comparten rasgos similares, que en este caso las características seleccionadas que deben cumplir es que tienen que ser estudiantes de la Universidad Metropolitana, que tengan edades comprendidas entre 17 y 25 años y que sean fumadores activos de cigarros electrónicos o vape. Para la técnica de recolección de datos utilizamos entrevistas a profundidad, que son esas reuniones en las que conversamos e intercambiamos información con los participantes, y estas entrevistas fueron de tipo semiestructuradas, ya que pudimos contar con un guión de entrevista con preguntas abiertas en la que el sujeto pudiera desarrollar su punto de vista y no se viera limitado por respuestas de sí o no. También fuimos un poco flexibles en las entrevistas, ya que pudimos hacer preguntas adicionales para poder conseguir más información sobre el tema. Bueno, una vez que se realizaron las entrevistas y se transcribieron, se pasó a las técnicas de análisis de datos y pudimos realizar una codificación axial y una codificación abierta. En la codificación abierta pudimos identificar los conceptos o los datos, y en los mismos sus propiedades y sus dimensiones. Y bueno, en esta investigación se determinaron como datos categorías, aspectos generales, como el inicio del consumo del vape, de la misma manera como propiedad datos más específicos como motivos de inicio, adquisición del aparato y la experiencia de cada una con sus respectivas dimensiones, de modo que le pudiera dar a las categorías más especificación. Bueno, posteriormente se realizó la codificación axial, en el cual se pudo relacionar una categoría con otra de manera que estas se pudieran enlazar con las propiedades y las dimensiones de cada una. Y bueno, esto tenía la finalidad de intentar darle respuestas a este fenómeno que estamos estudiando. Y es importante destacar que durante todo este proceso y para poder finalizarlo se llevó a cabo un análisis comparativo constante entre todas las categorías, todas las propiedades, dimensiones y toda aquella información que fuera propiciada por los participantes, de modo que se pudiera estructurar e intentar comprender estas vivencias de ellos. Bueno, con respecto al procedimiento, y como ya había mencionado en la inmersión inicial, para la realización del estudio se hizo en primer lugar un estudio del ambiente para poder familiarizarnos con él. Ya teníamos la ventaja de ser estudiantes en la universidad, por lo que ya estamos un poquito familiarizadas, y bueno, a partir de ahí recurrimos a la selección de los participantes que cumplieran con el perfil de lo que fue mencionado en la muestra, que estuvieran entre 17 y 25 años, efectivamente que fueran estudiantes de la Universidad Metropolitana y que fueran fumadores activos de cigarrillo electrónico. Después de eso se pudo lograr formar un vínculo con los participantes para luego solicitarles las entrevistas para poder conversar, y esto nos permitió conocer las experiencias, los significados y las vivencias de ellos, y
las perspectivas que tienen sobre el tema de estudio. Estas entrevistas se realizaron entre los meses de enero y marzo. Y bueno, previamente a eso se realizó el guión de entrevista, donde se establecieron los temas que queríamos tratar. Estas entrevistas fueron grabadas con consentimiento de los participantes. Luego, como ya mencioné, fueron transcritas y se llevó a cabo una revisión de los contenidos hablados para ver si había surgido algún tema nuevo, de modo que esto se pudiera añadir al guión y así implementarlos en las entrevistas posteriores. Y bueno, para realizar el análisis fue necesario codificar, jerarquizar y por último analizar la información obtenida, interpretando en base a las vivencias de cada uno de los participantes y relacionándolo con la bibliografía que ya teníamos en el marco teórico o el marco referencial. También quiero destacar que durante el proceso de análisis e interpretación se recurrió constantemente a los participantes para verificar el contenido y asegurarnos que tuviéramos las interpretaciones correctas. Bueno, por último, con respecto a los criterios de calidad, para poder garantizar la calidad de la investigación, contamos con los criterios de confirmabilidad, de modo que pudiéramos demostrar que no teníamos ningún tipo de sesgo ante los participantes. No hubo juicios de valor, ya que ninguno de los investigadores consume vape, por lo que no tenemos los conocimientos ni sesgos de cómo es la vivencia o el consumo de estos. La aproximación que consta de la capacidad de otorgar significado, que se encuentra claramente, que pretende generar teoría que sea sustentada con los descubrimientos y entendimientos del problema de investigación. Otro criterio que tenemos es la credibilidad, que corresponde entre la forma en que el participante percibe los conceptos vinculados y cómo el investigador retrata los puntos de vista de cada participante. Y bueno, el criterio de fundamentación está fundamentado, ya que tiene que ver con la revisión de literatura extensiva y pertinente enfocada en estudios parecidos o similares, además de incluir un razonamiento contundente de las razones por las que se recurre a un enfoque cualitativo. Y bueno, a pesar de que existe poca literatura sobre el vape, se encontraron y se señalaron varias investigaciones en el marco teórico relacionadas con el tema o que fueran oportunas para realizar este. Bueno, esta investigación no cuenta con criterios como la dependencia, ya que no existen estudios parecidos sobre el vape y por ende no hay análisis y resultados equivalentes a este. Tampoco cuenta con representatividad de voces, ya que fue una muestra que constó de 5 participantes y bueno, para la selección no se tomó en cuenta aspectos como diversidad de carreras, estatus económico, entre otras cosas. Luego de la codificación, categorización, jerarquización y el análisis de toda la información que nos dieron los participantes, logramos encontrar 6 grandes categorías que giran alrededor de las vivencias del consumo del vape. Estas son el inicio del consumo del vape, el consumo del vape, las consecuencias, el vape como instrumento, la comparación del vape con otras sustancias y el cigarro, cada una con múltiples propiedades y dimensiones respectivamente. Como primera gran categoría tenemos el inicio del consumo del vape, que tal como su nombre lo dice, hace referencia a todo aquello que conllevó el inicio del consumo del vape en los participantes y abarca los distintos cómo y por qué comenzaron a consumirlo. Como primera propiedad tenemos el motivo, en el que los participantes nos dieron varias razones por las cuales comenzaron a consumir vape. Y entre las dimensiones encontramos que fue por la presión social, curiosidad, a modo recreacional y por el sabor. En cuanto a la presión social, esto fue algo a lo que 2 participantes hicieron referencia
y decían que era porque todo el mundo lo hacía, porque era cool y que era más por un tema de aceptación social. Luego está la curiosidad, como otra dimensión, que pareciera venir dada porque los participantes se encontraban expuestos a entornos en los que era común que se fumara o simplemente se utilizaba más el vape. Y estas dos dimensiones nos parece que se relacionan mucho porque vienen influenciadas por un otro que influye, valga la redundancia, en la conducta de nuestros participantes para iniciar a consumir vape. Sin embargo, las motivaciones parecen ser distintas, en donde cuando se habla de presión social, parece ser causada para el otro, porque yo voy a consumir vape para así poder encajar en el grupo de los demás, mientras que en el de la curiosidad pareciera venir dada por el otro, ya que el otro consume vape. A mí eso me parece interesante, que fue algo que nos dijo uno de los participantes, y entonces por eso es que yo lo voy a consumir, para ver qué se siente, para ver si me gusta, etc. Como otra dimensión tenemos a modo recreacional, en el que notan la diversión que viene implicada el simplemente consumir el vape. Y los participantes señalan que hacían truquitos y se divertían y que consumían vape más por el humo que por la nicotina. Y luego se habla del sabor, en el que el participante refiere que además de ser el motivo por el cual comenzó a consumir vape, fue el motivo por el que dejó de consumir los cigarros convencionales. En estas dos hay una gran diferencia, en el que la primera pareciera que el fin último del vape y de su consumo viene dado más por el entretenimiento que por los efectos y características del mismo, mientras que en el segundo sí es por las características que tiene. Luego, como segunda propiedad, tenemos la adquisición, y esta la tomamos en cuenta porque los participantes señalaron que durante su proceso de inicio de consumo de vape fue más con un vape propio que por el de otras personas. En ellas, como mencionas, tenemos que fue un regalo o que lo compré. En ambos está como la intención de los participantes por tener un consumo más constante o simplemente con una mayor accesibilidad por el hecho de no depender del vape de los demás. Es necesario destacar que en el participante o los participantes que dijeron que fue un regalo hay una mayor pasividad en este aspecto. Sin embargo, la adquisición de estos conllevó a su uso. Y como última propiedad tenemos la experiencia. En esta abarca cómo fue el proceso de inicio en el vape, en tanto las habilidades que este supone, porque si bien se mencionan varias experiencias distintas, llegan más o menos a lo mismo, y es que es como un proceso de aprendizaje del cómo se usa, y el que no es común que lo sepan sino hasta que llegan a consumir vape y tienen cierta experiencia haciéndolo. Dentro de estas tenemos varias dimensiones. La primera es que nos dicen que no sabía cómo inhalar el humo, y en esta se ve como esa falta de conocimiento de cómo se utiliza y que el sujeto va aprendiendo con la práctica. De hecho, esto nos lo dijo un participante haciendo una comparación entre la primera vez que había consumido vape y una vez posterior. Y en ella él señala que al principio no sabía cómo se sentía porque no lo estaba haciendo adecuadamente, y después es que fue aprendiendo a hacerlo y se dio cuenta que al principio no sabía cómo hacerlo. De hecho, es en esta característica con la que nos planteamos que puede ser por esto que al principio uno de los motivos de uso era recreacional, porque no sabía cómo hacer que se sintieran los efectos del dispositivo. Como otra dimensión, tenemos que no sabes si te gusta y pareciera dar cuenta de una experiencia determinante para saber si se mantiene el consumo del vape o no. Y al mismo tiempo viene relacionado con el motivo del sabor, en el que
si me gusta o no el sabor, voy a seguir consumiendo o no el vape. Y por último, dan cuenta de un proceso. Hacen referencia a que es como un proceso. El proceso de consumo del vape porque implica una cantidad de habilidades para poder hacerlo adecuadamente. Eso nos indica que primero hay que inhalar el humo, después mantenerlo y después expulsarlo. Y que es algo que se va desarrollando con la práctica. Posterior a toda esta categorización, nos dimos cuenta y pudimos contrastar con dos teorías. La primera es de Miguel Aguilar, del 2017, que postula que por lo general el inicio del consumo de vape viene dado por factores familiares, que se evidencia claramente en el motivo de curiosidad, en el que los participantes plantean que es porque estaban expuestos a tíos que fumaban, a padres exfumadores, etc. Y Miguel Aguilar también señala que por lo general el consumo se mantiene por los grupos y se ve apoyado por los grupos a los que pertenecemos, que también se relaciona con lo que mencionan los participantes de la presión social, que estaban en grupos en los que se consumía, y además lo podemos relacionar también con la adquisición en la dimensión de fue un regalo, que está en un entorno que se podría decir que le pide que consuma. Y tenemos otra teoría que se divide en dos. García 2014, que dice que los cigarros electrónicos fueron diseñados para sustituir el tabaco, y Tabolachi, que dice que el motivo principal y más frecuente de consumo es para dejar de consumir cigarros. Sin embargo, esto no se ve tan evidenciado. Si bien uno de los participantes nos dice que dejó de consumir cigarro por el sabor del vape, porque le gustaba más el sabor del vape, no pareciera que la intención inicial fuera dejar el cigarro. A continuación, en esta segunda gran categoría, se pretende dar cuenta del consumo de vape en los participantes, de qué los motiva, en qué ambientes o circunstancias se da, con qué frecuencia, cuáles son las pausas en este consumo y las razones detrás de esto, y los riesgos que implica para los participantes el consumo de este aparato. En este caso, como primera propiedad, volvemos a encontrar el motivo. Y en esta encontramos 4 dimensiones: la ansiedad, la diversión, adicción y hábito. En esta propiedad, los participantes vuelven a dar cuenta de las razones por las cuales consumen el vape, pero en este caso las actuales, e incluso podrían ser aquellas razones por las cuales mantienen el consumo del vape. Entonces, en cuanto a la primera dimensión, que sería la ansiedad, los participantes engloban también lo que son los nervios, el estrés y el querer relajarse, que usan esto, refieren que cuando tienen muchos exámenes, entonces quieren desestresarse. Uno de los participantes dice que está moon, entonces está muy nervioso y quiere calmarse, entonces recurre al vape, etc. Luego, como otra dimensión, encontramos a la diversión, en donde se vuelve a denotar ese aspecto recreativo que tiene el vape, pero esta vez es más para salir del aburrimiento. En este caso, nos resulta necesario destacar que uno de los participantes dice que es más por el acto en sí que por los efectos que tiene en el mismo sujeto, lo cual sería igual a la dimensión de diversión del motivo de inicio de consumo. Pero los demás participantes sí hacen más referencia a la diversión por los efectos que tiene el vape en ellos, ya sea relajarse, uno dice que siente cosquillas, etc. Luego encontramos la adicción, y sugiere que el consumo del vape en este caso está motivado más por satisfacer una necesidad, y hacen referencia a un tema biológico. Esto puede relacionarse también por la ansiedad, ya que al encontrar esta manera tan efectiva de calmar su ansiedad y utilizarla varias veces, llega un momento en el que se va a necesitar y se convierte en una adicción. Y por último, como última dimensión, tenemos que es un hábito para ellos. Entonces hablan más y hacen referencia a una costumbre
Y en este no le dan tanta importancia al estado anímico, no hacen referencia a él, sino que simplemente por tenerlo encima o por tener algo que hacer es que lo van a consumir. En ambiente, en esta propiedad, a partir de la conversación con los participantes fue posible darnos cuenta que el consumo, más allá de estar relacionado con un lugar físico, está relacionado con la función que cumplen los ambientes en los que se consume. Da cuenta de la libertad en estos. Y si se quiere, está relacionado con la aceptación por parte de las personas en estos lugares. Primero, surge como ambiente de consumo donde no moleste a nadie ni falte el respeto. Parece importante no fumar en lugares donde alguna persona puede molestarle, como si ellos estuviesen evitando transgredir alguna norma de convivencia. Se mencionan contextos en los que se pueden molestar a los demás, como iglesias, clínicas, etc. Y aquí se le da mayor significado a las personas y a la falta de respeto que implica fumar en alguno de estos lugares, y además que esto implica una reacción negativa para las personas. No se plantean lugares en sí. O sea, uno no deja de fumar porque por la infraestructura del lugar, o sea, por la infraestructura de la iglesia, por ejemplo. Se deja de fumar, pareciera estar relacionado con la socialización de este consumo. Es decir, donde sí y donde no, a partir de los demás. Asimismo, siguiendo esta misma línea, tenemos como segunda dimensión donde mi familia no se entere. A través de la conversación con los participantes, se pudo dar cuenta de un rechazo existente hacia el hecho de fumar por parte de los familiares de los participantes, especialmente de los padres. Esto pareciera tener bastante influencia sobre ellos. Puede que debido a la edad de los mismos, ya que siguen dependiendo de ellos, y además deben interactuar con ellos a diario. Sin embargo, el conocimiento de que la familia rechaza el consumo no los detiene, pero sí los lleva a buscar lugares donde no sea posible que ellos se enteren o donde se minimicen estas posibilidades. Algunos plantean que hacen un intento por no fumar en casa o de no hacerlo obvio a sus padres. Dicen que sigue siendo medio escondido, que no se los van a echar en cara, etc. Pero no evitan el consumo del todo. Puede ser debido a que no consideran que las consecuencias de que sus padres se enteren sean muy graves. Y otros plantean que no se atreven a fumar en sus casas debido a las posibles consecuencias o tal vez por querer evitar esta falta de respeto a toda costa. Por último, algunos recurren al consumo en tránsito en el carro. Esto pareciera ser un hábito y una costumbre de los participantes, de algunos de los participantes. Esto pareciera tener que ver con que en el carro no molestan a nadie, no implica que sus padres se enteren, y además el carro implica un espacio que es de ellos, y no tienen que pedir permiso para consumir ni preocuparse por a quién le molesta, ya que es su espacio. Y bueno, además ellos plantean que no fuman en su casa, sino que empiezan a fumar una vez que van en el carro hacia la universidad, por ejemplo, o a buscar a alguien, etc. Entonces, como siguiente categoría tenemos tenemos los riesgos, que aquí, como se mencionó anteriormente, se da cuenta de los riesgos que implica el consumo desde el punto de vista de los participantes, que es lo que se viene planteando. Entonces, plantean que no hay nada de qué preocuparse, estableciendo que un buen uso de este aparato evita cualquier tipo de enfermedad. Y además tienen la creencia de que las campañas que surgen debido a los casos realmente no son necesarias, porque es necesario informar a las personas de cómo utilizar bien el cigarrillo electrónico, más no evitar que lo usen, ya que si el buen uso evita las enfermedades, que realmente los casos que se han dado no son por el cigarrillo electrónico como tal, sino por su mal uso. Además, esta creencia implica que ellos consideran que no hacen mal uso del vape, ya que consideran que si ellos mismos no tienen nada que preocuparse,
tienen la creencia de que tienen un buen uso de este aparato. Entonces, además, aquí algunos riesgos son minimizados porque establecen que además de infecciones pulmonares o adicción a la nicotina no hay nada que preocuparse. Se considera que es porque estos riesgos no se ven a corto plazo, sino a largo plazo, y esto implica que sea más fácil fumar sin realmente pensar en estas consecuencias. Entonces, otro riesgo planteado es que baja la condición física, gracias al consumo de vape. Es interesante que más allá de pensar dejarlo por esto, ellos plantean que es necesario hacer un esfuerzo extra por mantener la condición y hacer más ejercicio para compensar. Es decir, es que dejarlo parece ni siquiera ser una opción debido a estos riesgos. Por último, se plantea que hace daño. A pesar de este conocimiento, siguen consumiendo, que se presume que es justamente por esto de que se ve como un daño a largo plazo, no les afecta en el futuro cercano. Entonces, lo comparan con el cigarro y lo plantean como menos dañino que el tradicional. Y esto les lleva a sentirse seguros con fumar cigarrillo electrónico y les permite no considerar las consecuencias de forma real. Luego tenemos las frecuencias. Aquí se plantea, en esta propiedad, se da cuenta de cada cuánto los participantes recurren al consumo de cigarro electrónico, tomando en cuenta las circunstancias de cada uno. Entonces, los participantes primero afirman, depende de mi vida. Esto parece estar relacionado con diversas situaciones estresantes por lo que pudiesen estar pasando en un determinado momento, llevándolos a aumentar o a disminuir el consumo mientras más estrés, más o menos estrés o ansiedad. Es decir, mientras más estrés o ansiedad, mayor consumo. Por ejemplo, hay algunas situaciones como los parciales, que son estresoras, que parecieran incidir directamente en la frecuencia de consumo del cigarrillo electrónico. Y a su vez, esto concuerda con el motivo planteado por muchos, en las que los principales motivos se establece la ansiedad. Asimismo, para otros aparece el consumo diario, aunque falta aquí, ya que la disponibilidad de los vapes permite a los participantes hacer uso de estos a diario, e incluso varias veces al día. Pareciera que mientras lo tengan y cuenten con todos los elementos necesarios, van a fumar. Por otra parte, surgió durante la entrevista que el tema de fumar es atareado. Y por eso, porque implica un mantenimiento de los sistemas, un gasto en esencias y en los repuestos. Por lo que se establece que si fuera más fácil, sería más constante. O sea que consideran el tema de fumar como dificultoso y que si fuera menos atareado, como ellos lo plantean, podrían fumar de manera más constante, es decir, que la frecuencia se ve limitada por el costo y por la dificultad de fumar cigarrillo electrónico. Luego plantean que es muy esporádico, que este es el caso de otras personas, ya que hay personas que consumen que no cuentan con un aparato propio. Y además pareciera que hacen un uso más social del cigarrillo electrónico. Implica tener conocidos que consuman y además compartan. Porque esta persona que estaba hablando de esto hablaba de que él no va a ir a buscarlo, pero que si se le ofrecen, lo hace. Por eso es que se plantea que más allá de consumir cigarrillo electrónico, por el hecho de consumirlo, por ansiedad o por cualquier otra cosa, para esta persona en particular tiene que ver con la socialización del mismo, que este puede ser el caso para otras personas, y el hecho de estar en un ambiente de consumidores parece incidir en él. Por último, se tiene la dimensión de siempre y cuando se pueda acceder a uno. Es decir, para estas personas que no cuentan con uno debido a lo costoso del mismo,
se ven condicionados por el entorno. Pero esta vez no tiene tanto que ver con la socialización, sino con que realmente quieren fumarlo debido a ansiedad y otras razones, pero se ven condicionadas y no pueden acceder a uno siempre. Otras personas que sí tienen también plantean algo parecido, diciendo que no siempre lo tienen cerca. Y esto mismo se puede ver relacionado con el hecho de que donde consideran que se puede fumar y donde no, y por el rechazo de los padres y familiares. Okay. Por último, tenemos las pausas, que es la última propiedad de esta categoría. En esta se expresan los motivos de causa, los motivos de pausa de consumo de vape, que consideramos que tienen que ver con la edad de los participantes, el contexto en el que se encontraban al momento de dejar de consumir por un tiempo. Primero tenemos el hecho de que se dejó de consumir cigarrillo electrónico debido a separación de amistades. Esto tiene que ver, obviamente, con la socialización del consumo. Es decir, si tiene una separación de estos amigos que se pudiesen llamar como los porteros a este hábito, a este aparato, ese fue el motivo de la pausa. Por otro lado, tenemos otra dimensión que implica rechazo de la madre. Esto es debido a la edad y el contexto de los participantes en ese momento, gran influencia por parte de los padres, que inciden en si fuman y no. En este caso, que ha sido la pausa, tienen la decisión final, ya que el participante era menor de edad en ese momento, por lo que la madre podría decidir si él o no seguía fumando, que obviamente decidió que no y procedió a quitarle el vape. Y en estos momentos, como se ha mencionado, no implica una pausa, pero implica que se intente esconderlo, capaz a partir de estas situaciones. Por último, se tiene que cuando salen de viaje, algunos participantes dejan de fumar vape, independientemente de con quién o para dónde, ya que a pesar de que se puede entender que el participante deje de fumar cuando viaja con su familia, porque estos no saben que él fuma, también lo deja cuando viaja solo y se queda con sus amigos, ya que normalmente esos amigos no fuman. Entonces aquí se observa otra vez el impacto en las tres. Se puede observar el impacto que tienen las personas en el hábito de fumar cigarrillo electrónico. Entonces, por último, al relacionarlo con la teoría, se tiene un estudio de Miguel Aguilar et al. Que a pesar de que parece no profundizar en temas relacionados con el ambiente o el contexto público en el que fuman los participantes, se pueden observar algunos resultados que la gran mayoría de los participantes fumadores estaban a favor de la prohibición de fumar en lugares públicos y han estado expuestos al humo de tabaco en público, aunque no se profundiza el lugar en donde más lo hacen. Es decir, que a pesar de fumar están de acuerdo con que no se debe fumar en público, y aquí se puede ver al fumar en los ambientes en que ellos fuman cigarrillo electrónico, que evitan molestar a los demás. Por otra parte, con respecto a los aspectos de ansiedad o diversión, se menciona que es un método que utilizan los participantes para aliviar el estrés o calmarse. Por último, Biener et al. Explica que uno de los principales motivos de consumo de cigarrillo electrónico, además de incluir aspectos como los olores, sabores, y que aparentemente son más sanos que un cigarrillo convencional, que es algo que se planteó, que es por esto que no se toman en cuenta las consecuencias como tan reales, ya que son vistos como más sanos. Pero más allá de esto, existe preferencia por estos aparatos debido a que son más útiles o mejores de utilizar en espacios públicos. Porque a pesar de que estas personas evitan fumar o no molestar a los demás, por ejemplo, molestar en la universidad fumar en la universidad no lo consideran como una molestia. Por ejemplo, plantearon que podrían fácilmente fumar en algún cubículo de la universidad, ya que este tiene ventanas, y no consideran que
por el olor molesten a nadie. Además, mencionan que con respecto al consumo, las personas son más probables de utilizar o probar los cigarrillos electrónicos. Son personas fumadoras que por lo general buscan nuevas alternativas para dejar de fumar. Esto realmente no se dio en nuestro contexto. Pero aquí se hablaba de que es más rentable fumar cigarro y por eso estas personas fumadoras volvían a fumar cigarro y dejaban el cigarro electrónico. Que aquí esto lo podemos comparar con que si bien estas personas realmente no se consideran en su mayoría como fumadores de cigarro convencional, sí perciben el hecho de fumar cigarrillo electrónico como más atareado. La siguiente categoría a desarrollar es consecuencias del consumo de vape, las cuales tuvo las siguientes propiedades, que fueron efectos fisiológicos, psicológicos, dependencia y prejuicios, que fueron los que acotaron los participantes. Como efectos fisiológicos tenemos una gran variedad que refirieron como es el golpe en la garganta, te sientes bien, mareo, sensación de calma, más consciente de su alrededor, cosquillas, satisfacción constante y abstinencia porque que causa ansiedad. El golpe en la garganta es como esa sensación cuando inhalas el humo del vape, que ellos refieren que principalmente les pega en la garganta. Refieren que se sienten bien debido a que están fumando, que se siente bien, que es cool para ellos fumar. El mareo, esto lo refieren al momento de que tienen cierto tiempo sin fumar y vuelven a retomar el consumo de vape, que en la primera inhalada que le hacen al vape les causa un mareo. Algunos participantes refirieron que es chévere, otros que realmente no les gusta. Refirieron también a sensación de calma, que se sienten calmados cuando fuman vape, que se sienten más conscientes de su alrededor, más concentrados. Dicen que cuando al momento de que fuman pueden concentrarse más en algunas cosas. Cosquillas en el cuerpo también cuando consumen. Satisfacción constante, porque dice que a diferencia del cigarro no es algo que tengas que hacer como tengo que fumarme el cigarro. El vape, simplemente al momento de que los necesiten, pueden inhalar el humo, utilizarlo y eso es una satisfacción constante ya que lo tienes a la mano, puedes usarlo en cualquier momento del día. Y que la abstinencia causa ansiedad, que al momento de que quizás no puedan tener acceso al vape, para ellos es algo realmente incómodo, es algo que realmente no les gusta. En esta categoría también se habló de las propiedades como lo son dependencia, efectos psicológicos y prejuicios. Los efectos psicológicos lo refirieron como nada muy loco, debido a que los participantes piensan que esto sinceramente no es una sensación del otro mundo, sino que es totalmente normal. Quizás se puede comparar con otros tipos de drogas como es la marihuana, el LSD, que sí tienen unos efectos psicológicos un poco más fuertes que el vape. Otros como que es un efecto como que es muy bobo, que ellos lo ven como un participante dijo que cualquier persona que lo ve puede decir que haces como un pendrive en la boca, porque es una estupidez fumar vape. Luego tenemos la dependencia, que ningún participante realmente se siente dependiente al consumo de vape, pero de igual manera sienten necesidad del mismo al momento que están estresados, que tienen ansiedad o que están aburridos. Dicen que pueden dejarlo fácilmente y que no es lo que necesite. Y finalmente tenemos los prejuicios, que nosotros lo interpretamos como lo que ellos piensan que la sociedad ve de ellos al momento de utilizar este instrumento. Tenemos que es una estupidez, refieren que es una estupidez debido a que no hay razón para usar un vape, porque principalmente ellos comenzaron el consumo del cigarro desde el vape y no al revés, como mucha gente lo utiliza para dejar el cigarrillo convencional. También piensan que es algo que está satanizado por la sociedad, que fumar siempre se ha visto mal y todavía más en este momento porque lo ven como un juego, que el vape es como un juego. Y que tienen círculo social a favor y en contra. Como pueden tener amigos que están de acuerdo o que no les da igual, pueden tener aquellos que los regañan. A comparación con la teoría, se puede decir que desde que salió este instrumento, en los adolescentes, en los adultos jóvenes, ha aumentado muchísimo el consumo de esto. Ahora con el vape hay personas que fuman más cigarrillo porque entonces prueban el vape y no tienen necesidad de probar algo más fuerte y ha pasado mucho esto a partir de los últimos años. Con esta investigación se buscó conocer las vivencias de fumadores de cigarrillos electrónicos estudiantes de la Universidad Metropolitana. Sin embargo, a la hora de realizar las entrevistas, no solamente se tomó en cuenta consumidores activos que tuviesen sus propios cigarrillos electrónicos, sino fumadores cuyo consumo dependiese del cigarrillo electrónico de otras personas.
Comprendiendo las experiencias personales de los participantes junto con los motivos que los llevaron a consumir cigarrillo electrónico, dentro de los que destacan presión social, curiosidad y recreación, podemos aproximarnos a entender un poco las razones por las cuales mantienen este consumo. Dentro de los que están la ansiedad, la adicción a la nicotina que generaron con el tiempo y prefieren satisfacer con cigarrillos electrónicos que con cigarros comunes, refiriéndose a que tienen un mejor sabor. Y por último, otros participantes mencionan que ya es un hábito o costumbre y que es una constante simplemente por el hecho de tenerlo cerca y no tener más nada que hacer con las manos. Entre las primeras experiencias que reportan indican que no sabían inhalar el humo y no sabían si les iba a gustar, por lo que se refieren a todo esto como proceso para aprender a fumar cigarrillos electrónicos. Por otro lado, se destacan unas consecuencias que reportan y se pueden dividir en efectos fisiológicos, donde sienten un golpe en la garganta, un mareo y unas cosquillas o sensación de calma que los permiten estar más concentrados o más atentos a su entorno. Por otro lado, en los aspectos psicológicos, reportan que no es nada muy loco, que es algo común, que es algo normal. Sin embargo, hay veces que pueden llegar a sentirse bobos por ser consumidores de cigarrillos electrónicos. Dando cuenta así de cómo se sienten mientras consumen cigarrillos electrónicos y respondiendo una de nuestras preguntas de investigación. Por otro lado, la frecuencia suele ser diversa, ya que para algunos participantes es diario y pueden mantener una calada cada 6 minutos. Para otros participantes es esporádico y depende de su vida, cómo se sientan en el momento. Por ejemplo, si están muy estresados, pueden tener un mayor consumo y además pueden tener consumo de cigarrillo electrónico y de cigarrillos comunes. También está la frecuencia dependiente, que es el caso de las personas que no tienen cigarrillos electrónicos propios y dependen de cuando las otras personas se lo quieran prestar. Aunado a esto, junto con a las pausas, que pueden ser por separación de amistades, rechazos familiares o porque se van de viaje, encontramos diversas desventajas donde la más resaltante entre los participantes es que es un mayor gasto y llega a dejar de ser rentable. Por último, el entorno social en el que se desenvuelven, donde están inmersos a prejuicios y los ambientes donde pueden llevar a cabo el consumo de cigarrillos electrónicos, destacan donde no se moleste a nadie, donde no falte el respeto, que sea en el carro, donde su familia no se entere, ya que la mayoría de los participantes, ya que la mayoría de los familiares de los participantes tienen cierto rechazo hacia el fumar, dando cuenta de cómo su proceso de socialización y respondiendo así nuestras otras preguntas de investigación. Por otro lado, entre las limitaciones que encontramos es la poca información que existe en cuanto al tema de cigarrillos electrónicos y el poco tiempo que tuvimos, ya que se pudo haber realizado unas segundas entrevistas a los participantes para ampliar más los conocimientos o las informaciones ya dichas por los otros participantes. Asimismo, se pudo haber realizado una entrevista en conjunto con todos los participantes. Sin embargo, esta investigación y sus resultados son importantes, ya que, como dije anteriormente, hay muy poca información respecto a la adicción y los hábitos de consumo de cigarrillos electrónicos. Es por ello que al conocer los posibles catalizadores que pudiesen estar potenciando el consumo de cigarrillos electrónicos en nuestros participantes, se podría estudiar más a profundidad las dimensiones aquí planteadas y ampliarlas en próximas investigaciones. Gracias por su atención.